La calle que creí conocer. Esa mañana comenzó como tantas otras. Preparé una canasta con pan de muerto recién horneado, aún tibio, envuelto en un trapo de cocina. A Clara le encantaba más que cualquier dulce de la panadería, y le había prometido pasar por su casa después de la escuela para sorprenderla. El trayecto corto por las calles de Querétaro era familiar, bordeado de jacarandas y casas que podría dibujar con los ojos cerrados. Solo era una diligencia sencilla, la alegría simple de una abuela. Al doblar en la calle de Sofía y Esteban, reduje la velocidad por instinto. La camioneta de Esteban estaba en la entrada, algo raro para un jueves por la mañana, cuando debería estar en el banco. Pero no fue su auto lo que hizo que mi corazón tropezara. Estacionado justo al lado como si perteneciera allí, estaba el viejo pick-up azul de Javier. Por un momento pensé que había confundido la forma del vehículo, que tal vez algún vecino tenía el mismo modelo. Pero conocía ese pick-up tan bien como las arrugas en el rostro de Javier. Era el que nos había llevado a través de años difíciles, el que él pulía los domingos por la mañana como si fuera un ritual. Esa mañana me había dicho que estaría todo el día en el taller, arreglando la transmisión de un cliente. Y sin embargo, ahí estaba todavía con polvo de grasa del taller estacionado, en la entrada de Sofía, como si fuera su lugar. Avancé lentamente y estacioné 2 casas más adelante, la canasta de pan de muerto, de pronto pesada en mi regazo. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras miraba la casa. Las cortinas del comedor estaban casi cerradas, pero una rendija fina las atravesaba como una invitación. Me dije que no debía mirar, que no era asunto mío, que estaba imaginando sombras donde no las había. Pero la curiosidad tiene una manera de jalarle a una maestra, como cuando notaba a un alumno escondiendo respuestas bajo la manga. Salí del auto, alisé mi blusa y caminé en silencio hasta la acera frente a la casa. A través de la rendija la escena se desplegó con una claridad devastadora. Javier estaba ahí, no encorvado por el cansancio de largas horas en el taller, sino recostado en el sofá con las piernas cruzadas, tan cómodo como si estuviera en su propia casa. A su lado Sofía estaba sentada en la mesa de centro, su cabello castaño, recogido con pulcritud, montones de documentos esparcidos frente a ella. Mis ojos recorrieron las páginas hasta que las palabras saltaron: formularios sellados, con letras grandes, peticiones legales, papeles de divorcio. Apoyé la mano en la reja de hierro para mantener el equilibrio. La voz de Sofía cortó el silencio. «¿Estás seguro de que no sospecha nada?», preguntó acomodándose un mechón detrás de la oreja. La respuesta de Javier llegó suave, practicada, casi divertida. «No tiene la menor idea». El aire abandonó mis pulmones de un solo golpe, como si me hubieran golpeado en el pecho. 35 años de matrimonio se doblaron en esa frase dicha con la calma de alguien hablando del clima. Me quedé congelada en la reja, mi cuerpo pesado y hueco, a la vez, sabiendo en ese momento que la vida que creía conocer ya comenzaba a desmoronarse. No recuerdo cuánto tiempo estuve frente a la casa de Sofía, aferrada a la reja. Mis dedos dejaron marcas rojizas, donde el hierro estaba descascarado, pero no las sentía. Cuando mis rodillas amenazaron con ceder, me obligué a volver al auto, la canasta de pan de muerto intacta en el asiento del copiloto. Me senté ahí con el motor apagado, temblando, mirando el volante, como si pudiera sostenerme. Luego, sin pensarlo, saqué mi celular. Presioné el botón de grabar y hablé, mi voz temblorosa pero decidida. La fecha, la hora, la dirección. Y exactamente lo que había visto y oído. La camioneta de Javier estacionada junto al auto de Esteban. Sofía con papeles de divorcio. Javier diciendo que no sospecho nada. Hice una pausa, tragué saliva y lo repetí todo de nuevo. Años de enseñar volvieron a mí de golpe el instinto de que ninguna afirmación vale sin evidencia. Les había dicho a mis alumnos cientos de veces: anota antes de que olvides. Documenta antes de discutir. Ahora esas palabras se convirtieron en mis salvavidas. Si iba y
a sobrevivir a esto. Necesitaba pruebas, no histeria. Reproduje la grabación una vez escuchando el borde irregular de mi propia respiración. Me estabilizó no porque calmara el dolor, sino porque me dio una cuerda a la que aferrarme. La prueba transformó la desesperación en dirección. Manejar de regreso a casa fue como navegar un sueño. Las jacarandas que había admirado esa mañana pasaron borrosas, sus flores moradas esparcidas por la calle como confeti de una celebración ajena. Entré al driveway y me quedé un largo rato mirando la casa que había sido mi orgullo. Era una casona de adobe con vigas de madera y un amplio porche, herencia de mi madre. Me mudé ahí antes de casarme con Javier y había cargado cada etapa de mi vida las cenas de recién casados, los primeros pasos de Esteban, los globos de cumpleaños de Clara pegados al barandal. Esa casa no eran solo paredes, era la columna vertebral de mi historia. Y de repente, con una claridad brutal, entendí que podría ser el mismísimo trofeo que estaban acechando. La mente de abogada de Sofía sabría cómo torcer la propiedad común en un arma. Javier, con sus mentiras fáciles, llamaría 35 años de mi sudor y cuidado nuestro, aunque la escritura solo llevaba mi nombre. Apreté la mano contra el barandal del porche mientras subía los escalones, como si la madera misma necesitara consuelo. Dentro el reloj de la cocina hacía tic-tac demasiado fuerte. Coloqué la canasta en la encimera y desenvolví el pan de muerto, aunque no tenía apetito. Me senté en la mesa con el celular frente a mí, mirando el archivo rojo parpadeante que guardaba mi voz temblorosa. Mi matrimonio no era lo que pensaba. Mi familia no era lo que creía. Pero aún tenía mis instintos afilados por décadas de atrapar a estudiantes, haciendo trampa con papelitos o códigos susurrados. Javier y Sofía pensaban que no sospechaba. Estaban equivocados. Abrí mi libreta, tracé una línea limpia en la página y escribí la primera palabra de una nueva lección: evidencia. A la mañana siguiente desperté con un plan. Me dije que no era espiar, era confirmar. Una maestra no acusas a un alumno de hacer trampa por una corazonada. Espera, observa y recoge el papelito escondido bajo el escritorio. Había pasado mi carrera leyendo las señales más pequeñas, el parpadeo de un ojo, la vacilación, antes de una respuesta. Ahora usaría esa habilidad con mi propia familia. Regresé al vecindario de Sofía estacionándome bajo la sombra de un fresno 2 casas más abajo. La canasta de pan de muerto ya no estaba, pero llevaba un termo de café y mi paciencia. Durante 1 hora no pasó nada. Niños bajaron de un camión escolar, un perro ladró al cartero. Mi pulso se calmó. Tal vez lo de ayer había sido un malentendido terrible, papeles mal leídos, palabras mal escuchadas. Casi me convencí de ello. Hasta que la puerta principal se abrió. Javier salió primero con la misma camisa de trabajo azul marino bordada con su nombre en hilo rojo. No iba apresurado al taller. Se quedó en el porche relajado con los hombros sueltos, una sonrisa que no era de un hombre atrasado para el trabajo. Sofía lo siguió sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Con la mano libre le ajustó el cuello de la camisa, sus dedos rozando su nuca con la intimidad de una mujer que arregla más que tela. Él rió bajo y fácil, y ella le respondió con una risa. Era un sonido que nunca le había oído usar con Esteban, ligero, practicado, casi ensayado solo para él. Aferré el volante tan fuerte que me dolieron los nudillos. Desde esa distancia no podía escuchar las palabras, pero no lo necesitaba. Sus cuerpos hablaban el lenguaje con suficiente claridad. Javier finalmente caminó hacia su camioneta, subiendo con la comodidad de la rutina. Sofía se quedó en el barandal del porche viéndolo irse, su sonrisa, estirándose mucho después de que el motor arrancó. Mi celular vibró en mi regazo. Era un mensaje de Javier tarde en el taller. No me esperes para la comida. El mensaje estaba cronometrado al minuto en que se subió a su camioneta, frente a la casa de Sofía. Mi respiración se atoró en la garganta. Miré la pantalla, luego el driveway, luego de nuevo la pantalla como si una imagen pudiera borrar la otra.
pero no había forma de borrarlo. Era una mentira escrita en letras claras, enviada a la esposa que él asumía. Seguía ciega. Guardé el mensaje reenviándolo a mi propio correo para tenerlo seguro. Luego tomé una foto de la camioneta alejándose, la placa brillando bajo el sol como un guiño burlón. No lloré. No en ese momento. La rabia desplazó las lágrimas espesa y caliente, pero mantuve mi rostro inmóvil. Si algo había aprendido en el aula, era el valor de la paciencia. Una maestra no golpea el escritorio con la hoja de trampa confiscada demasiado pronto. Espera hasta que el alumno piensa que está aquí a salvo. Luego la revela con certeza tranquila. Ahí es cuando la verdad pega más fuerte. Cuando Javier dobló la esquina, cerré la tapa del termo y encendí el auto. El sabor de la traición permanecía amargo en mi boca, más fuerte que el café. Esto no era solo un desliz. Era una coreografía repetida lo suficiente como para parecer natural. Regresé a casa por calles que lucían iguales, pero ahora se sentían alteradas. Las ramas de los fresnos se extendían sobre el asfalto como brazos, tratando de detenerme, de obligarme a enfrentar lo que había presenciado. Pero mi mente ya corría adelante sumando las mentiras, contando las señales que había ignorado durante meses, su loción de repente más cara, sus camisas impecablemente planchadas aunque trabajaba con grasa, la forma en que a veces llegaba más tarde, de la hora de la cena alegando que los clientes lo habían retrasado. Había creído cada excusa. Había sonreído y servido su plato mientras él hilaba historias pulidas para un oído confiado. De vuelta en mi cocina puse el celular en la mesa y lo miré como si fuera un testigo listo para declarar. El mensaje, la foto, mi propia memoria, todo evidencia. Las piezas eran pequeñas, pero juntas contaban una historia que ya no podía ignorar. Y supe que necesitaba más. El sábado siguiente manejé a la casa de Elena con una carpeta de manila apretada contra mi pecho, como si contuviera un recién nacido. Mi hermana abrió la puerta con sus lentes posados en la nariz, el cabello gris recogido en su moño habitual, sin complicaciones. No hizo preguntas al principio. Solo me jaló adentro y puso una olla de café a calentar. Cuando finalmente puse la carpeta en su mesa del comedor, mis manos temblaban. Estados de cuenta, recibos viejos, talones de cheques que había sacado de los cajones, fragmentos de una vida que nunca había pensado en escrutar. Elena se sentó, ajustó sus lentes y comenzó a hojearlos con la misma calma que usaba para balancear columnas cuando trabajaba como contadora. Al principio los números me parecían normales, compras de supermercado, facturas de servicios, gasolina. Pero la pluma de Elena golpeó una línea, luego otra. ¿Ves esto?, preguntó. Me incliné más cerca. Retiros pequeños, nada dramático, C3 600. Aquí C4 800, allá. A veces el mismo día que le había dado efectivo a Javier para gastos del taller. Son sus cervezas de fin de semana con clientes, murmuré repitiendo la excusa que Javier había dado más de una vez. Elena ni siquiera levantó la vista. No si son tan constantes. Mira cada 3 o 4 días, siempre por la tarde, siempre en cantidades menores, a 6.000. Alguien no quiere levantar sospechas. Los fue marcando uno por uno, hasta que la página quedó salpicada de tinta azul. Luego pasó al siguiente estado de cuenta e hizo lo mismo. Para cuando terminó el patrón se extendía por 3 meses, como una erupción. Sumó los totales en su calculadora, los pitidos digitales fríos y definitivos. 197.500 pesos. Sentí el aire salir de mi pecho. Casi 200.000 pesos sangrados de nuestra cuenta, con tanto cuidado, que nunca lo noté. Elena deslizó otra página sobre la mesa. Y aquí dijo: transferencias. El nombre impreso en letras de molde me heló la sangre. Sofía Martínez. No Sofía Torres, su apellido de soltera, el que usaba en el trabajo. Los números de cuenta variaban, pero el destino era claro. La habitación pareció inclinarse. Mi esposo no solo estaba escabulléndose para tardes de risas con mi nuera.
Juntos estaban drenando la vida que había construido peso por peso. Presioné una mano contra mi sien recordando cada hora de tutoría que había tomado después de jubilarme para engrosar nuestros ahorros. Cada sábado por la mañana que había pasado enseñando ensayos a adolescentes, mientras Javier decía que estaba haciendo horas extras en el taller. Pensé que estabas ahorrando para un viaje a ver a los nietos de Elena en Guadalajara. Ahora veía esas horas apiladas en la cuenta de Sofía, como ladrillos para la vida que planeaban sin mí. ¿Puedes probar que son ellos?, pregunté con la voz áspera. Elena deslizó la página hacia mí. Estos registros son prueba suficiente, y si el banco cita la cuenta receptora se vinculará con su identificación. Han sido descuidados. Descuidados. La palabra casi me hizo reír. Pensaban que yo era la predecible. Creían que la edad embotaba la atención que doblaba ropa en lugar de revisar estados de cuenta. Pero yo era maestra. Había pasado 4 décadas atrapando tramposos, con menos evidencia que esta. Elena cruzó la mesa y tomó mi mano. Isabel, escúchame. Esto no es solo una traición del corazón, es robo. No dejes que te hagan dudar de eso. Su voz me estabilizó. Recogí los papeles de vuelta en la carpeta, alineando los bordes con cuidado, mi viejo hábito del aula. Un plan de lección de otro tipo se estaba formando. Primero evidencia, luego acción. Cuando salí de la casa de Elena, la carpeta iba a mi lado como un compañero silencioso. Cada semáforo al que llegaba la miraba medio temiendo que pudiera desvanecerse si apartaba la vista, pero se quedó sólida y condenatoria. Esa noche en mi mesa de cocina volví a desplegar los papeles. Pasé los dedos por el nombre de Sofía, por los números que probaban lo que mi corazón ya había comenzado a aceptar. Mi matrimonio no solo estaba agrietado, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Y entonces, a la mañana siguiente, Clara me dio un dibujo que me dijo que la traición no se limitaba a las cuentas bancarias. También se había filtrado al mundo de mi nieta. El domingo por la tarde, Esteban me pidió que cuidara a Clara mientras hacía unos mandados. Acepté agradecida por la distracción. Llegué con una canasta de tamales y la encontré tirada en la alfombra de la sala con crayones esparcidos como confeti a su alrededor. Abuela, chilló saltando a mis brazos. Sus abrazos siempre venían con tanta fuerza que casi me quitaban el aire. Por un momento la pesadez en mi pecho se aligeró. Comimos tamales juntos en la mesa de la cocina, sus pequeños pies balanceándose bajo la silla. Después corrió de vuelta a sus crayones, decidida a terminar un dibujo. Tomé café observando cómo su lengua se asomaba en concentración mientras presionaba colores en el papel. ¿Quieres ver, abuela?, preguntó corriendo de vuelta con la hoja apretada en ambas manos. Sonreí esperando un arcoíris, tal vez una imagen de su perro. Pero mi respiración se detuvo en el momento en que lo vi. 4 figuras de palitos. Esteban con sus lentes cuadrados, Sofía con su cabello amarillo, Clara misma en rosa. Y en la esquina, dibujada más pequeña, encorvada, con rayas azules cayendo de su rostro, estaba yo, la abuela llorando sola. Mi garganta se cerró. Clara, cariño, ¿por qué estoy llorando en tu dibujo? Me miró confundida como si la respuesta fuera obvia. Porque siempre estás triste, abuela. Mamá dice que te confundes. Por eso no vivirás con nosotros cuando nos mudemos. Puse el papel lentamente, temiendo que mis manos temblorosas me delataran. ¿Mudarnos? ¿A dónde se van a mudar? Clara se encogió de hombros. Mamá dijo tal vez a una casa nueva, más grande, con el abuelo. Volvió a sus crayones ajena a la bomba que acababa de soltar. La habitación dio vueltas. Me aferré al borde de la mesa obligándome a respirar. Así que no solo eran cuentas bancarias y conversaciones susurradas. Sofía estaba sembrando semillas en la mente de mi nieta, reconfigurando la historia para que yo fuera la reliquia triste y confundida que no encajaba. Ya Clara lo aceptaba como verdad, dibujándolo en colores vivos de crayón.
Me agaché a su lado apartándole un mechón de la frente. «Cariño, ¿crees que la abuela no pertenece?» Clara frunció el ceño, sus ojos grandes e inciertos. «No sé. Mamá dice que los grandes pelean. Pero te quiero, abuela». Me rodeó el cuello con los brazos manchándome la blusa con cera de crayón. La abracé fuerte conteniendo las lágrimas que quemaban más que cualquier otra que hubiera llorado antes. Esto no era solo traición entre adultos. Estaban reescribiendo el mundo de Clara empujándome a los márgenes, como un personaje eliminado de su propio retrato familiar. Cuando Esteban regresó, Clara estaba durmiendo en el sofá, el dibujo guardado bajo mi brazo como contrabando. Quise confrontarlo en ese momento. Exigí respuestas, pero una mirada a su rostro cansado me detuvo. Ya estaba bastante agobiado, lidiando con largas horas en el banco ajeno a la tormenta que se gestaba en su propia casa. Si le decía ahora podría descartarlo como mi imaginación. No podía arriesgarme a eso. En cambio, besé la frente de Clara, susurré un adiós y manejé a casa con el dibujo boca arriba en el asiento del copiloto. Cada semáforo al que llegaba mis ojos volvían a él, a las rudas líneas azules de lágrimas deslizándose por mi rostro de palitos. Esa noche en mi mesa de cocina alisé el papel arrugado y lo añadí a la carpeta creciente de evidencia. Estados de cuenta, fotografías, mensajes de texto. Y ahora el testimonio de una niña de 6 años en crayón. Prueba de que la traición de Sofía no solo iba dirigida a él y a mí. Estaba envenenando el mismísimo corazón de mi familia. Y supe entonces que no podía seguir solo recolectando evidencia. Tenía que empezar a planear mi contraataque. El lunes por la mañana manejé al centro con un nudo en el estómago y un destino claro en mente. La pequeña tienda de electrónicos en la calle principal estaba silenciosa, la campana sobre la puerta tintineó al entrar. Filas de aparatos brillaban bajo luces fluorescentes, audífonos, cargadores, celulares, baratos. Le pregunté al dependiente, un chico apenas mayor que algunos de mis antiguos alumnos, si tenían grabadoras de voz. Me señaló un mostrador de vidrio cerca de la caja. Escogí una pequeña digital que cabía en la palma de mi mano negra y brillante con un solo botón rojo. Perfecta para grabar clases, mentí con suavidad cuando preguntó para qué era. Mi voz no tembló. Décadas de enseñar me habían enseñado a disfrazar los nervios. Salí con la grabadora guardada en mi bolsa, sintiendo que acababa de comprar un arma. Esa tarde llamé a Sofía. ¿Sería mal momento pasar por tu casa? Hice arroz con leche y pensé que a Clara le gustaría. Dudó antes de responder, su tono cuidadosamente neutro. «Claro, suegra. Pásate». Metí la grabadora en el bolsillo interior de mi chaleco antes de ir. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella lo oyera al abrir la puerta. Clara corrió primero chillando al ver el recipiente de postre. Sofía la siguió sonriendo con esa cortesía pulida que había perfeccionado, del tipo que siente como una navaja escondida detrás de seda. Nos sentamos en la sala, el aroma a canela llenando el aire mientras Clara desaparecía en su cuarto con un tazón. Me posicioné en el sofá, el chaleco doblado cuidadosamente en mi regazo, la grabadora zumbando silenciosamente. Tras unos minutos de charla trivial, me incliné hacia adelante bajando la voz, como si confiara un secreto. «Sofía, ¿puedo pedirte un consejo? Tengo una amiga de mi edad que está pasando por un divorcio. Su esposo intenta quitarle una casa que ella tenía antes del matrimonio. Está aterrada de perderla». Los ojos de Sofía se agudizaron, la curiosidad encendida. Ajustó la manga de su blusa y dio un pequeño encogimiento de hombros demasiado autocomplaciente. «Bueno, no es tan simple como ¿quién compró qué? Aunque una casa sea técnicamente propiedad separada, si el esposo puede demostrar que los fondos comunes se usaron para mejoras, remodelaciones, actualizaciones, incluso mantenimiento a largo plazo, puede reclamar una parte. ¿A veces hasta la mitad?» Asentí lentamente, como si escuchara esto por primera vez. «Pero si la escritura está solo a su nombre»,
Sofía sonrió con suficiencia, recostándose en el sofá. Las escrituras importan, pero los jueces miran la contribución. Si su esposo pintó una pared, arregló un tejado, o si el dinero conjunto pagó una cocina nueva, de repente es propiedad común. He visto muchos casos así. Su tono no era neutral. Llevaba la confianza de alguien que ya había ensayado el argumento en su cabeza. Y si hay ahorros, presioné suavemente. Cuentas a nombre de ambos. Eso es lo más fácil de todo. Propiedad común por defecto, respondió Sofía. Ni siquiera parpadeó. El movimiento astuto es mover dinero poco a poco, en pequeñas cantidades, a una cuenta con otro nombre. Más difícil de rastrear, especialmente si la persona no está mirando. Sus palabras me cortaron confirmando todo lo que temía. Mis dedos se curvaron contra la tela de mi chaleco, luchando contra el impulso de temblar. Eso es muy detallado, murmuré forzando una leve sonrisa en mis labios. Sofía se pavoneó bajo la atención como si diera una conferencia magistral. Bueno, soy abogada. Estas cosas vienen con el territorio. Hablamos un poco más, rodeando temas más seguros, los proyectos escolares de Clara, las largas horas de Esteban. Pero mi mente ya estaba lejos de la conversación fija, en el pequeño dispositivo, zumbando en mi regazo. Cuando finalmente me fui, Sofía me abrazó en la puerta, la imagen perfecta de una nuera obediente. Llevé el recipiente de arroz con leche vacío, pero lo que realmente había tomado era mucho más valioso. De vuelta en mi auto saqué la grabadora de mi bolsillo. Presioné detener y vi la pequeña pantalla confirmar 1 hora 12 minutos 37 segundos. Cada palabra preservada. Y mientras la guardaba cuidadosamente en mi bolsa, sentí el primer destello de poder regresando a mí. El conocimiento silencioso de que Sofía acababa de entregarme el primer clavo para su propio ataúd. 2 días después, me senté frente a Miguel Vargas, un abogado de familia recomendado por una ex amiga de Elena. Su oficina olía a cuero y libros antiguos con certificados enmarcados y estantes cargados de expedientes. Tenía poco más de 50 años, mirada aguda, pero accesible, el tipo de hombre que había visto suficientes traiciones para reconocer una antes de que el cliente terminara de contarla. Puse la carpeta de manila en su escritorio y la deslicé hacia él. Esto es todo lo que he reunido hasta ahora. La abrió revisando los estados de cuenta, los retiros, las transferencias, a nombre de soltera de Sofía. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando llegó a la transcripción del contenido de mi grabadora. Inteligente, murmuró. Documentaste antes de que hicieran el primer movimiento oficial. Junté las manos en mi regazo, obligándolas a quedarse quietas. Fui maestra. La evidencia siempre venía antes de la acción. Miguel se recostó en su silla. Empecemos con la casa. La heredaste antes del matrimonio, ¿correcto? Sí. Mi madre me la dejó. Ha estado a mi nombre desde que se firmó la escritura. Entonces esa propiedad es tuya, dijo con firmeza. Propiedad separada por ley. Pueden agitar argumentos sobre mejoras, pero con la documentación de la herencia, ningún juez les otorgará la titularidad. En el peor de los casos podrían intentar reclamar reembolsos, pero nada que te despoje del título. La tensión en mi pecho se aflojó ligeramente. Durante semanas había imaginado a Javier y Sofía entrando por mi puerta con papeles, declarando que mi casa ya no era mía. Ahora una medida de certeza me estabilizó. Miguel golpeó los estados de cuenta con el dedo. El problema mayor es el dinero. Los retiros son sospechosos y las transferencias a la cuenta de Sofía son una clara violación de confianza. Lo que tenemos que hacer es cortar el flujo antes de que drenen más. Eso significa congelar las cuentas conjuntas. Mi pulso se aceleró. ¿Puedo hacer eso sin su consentimiento? Sí, dijo Miguel. Presentas una solicitud de congelamiento temporal, citando uso indebido sospechoso.
El banco cumple hasta que ambas partes comparezcan ante un juez. Eso te compra tiempo y los bloquea. Asentí la maestra en mí, ya convirtiendo sus palabras en una lista de verificación. Y mientras las cuentas están congeladas, sigues recolectando, dijo. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada mensaje. Construiremos una línea de tiempo de tergiversación. Cuanto más sólida sea tu documentación, más fuerte será tu contraataque. ¡Contraataque! La palabra zumbó en mis oídos. Ya no solo me estaba defendiendo, estaba preparándome para devolver el golpe. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero con un filo de acero. Te subestimaron, señora Morales. Ese es su error. Con esta evidencia tienes la ventaja. Úsala. Por primera vez en semanas dejé que mi respiración se profundizara. No porque la tormenta hubiera pasado, no lo había hecho, sino porque finalmente sostenía un paraguas en mis manos. Cuando salí de su oficina con la carpeta apretada contra mi pecho, una vez más, me sentí diferente. Más ligera, más afilada, ya no acorralada. La víctima comenzaba a desvanecerse. La estratega tomaba forma. Esa noche, mientras extendía los papeles sobre mi mesa de cocina, supe que el próximo movimiento sería mío. Miguel me encontró en el banco una mañana gris de jueves. El piso de mármol resonaba bajo nuestros zapatos mientras caminábamos hacia la oficina del gerente, mi carpeta apretada contra mis costillas. Don Raúl, el gerente de la sucursal que había conocido a Javier y a mí durante décadas, parecía incómodo cuando nos sentamos. Su cabeza calva brillaba bajo la luz fluorescente mientras carraspeaba. Señora Morales, recibí su solicitud, comenzó. Es inusual, pero está dentro de sus derechos. Congelar las cuentas conjuntas requerirá firmas y documentación adecuada. Miguel deslizó los formularios preparados sobre el escritorio con precisión profesional. Todo está aquí. Solicitamos un congelamiento temporal debido a retiros irregulares. Medida de protección estándar. Don leyó los formularios lentamente, sus ojos yendo de mí a Miguel. Conocía a mi familia, conocía a Javier. Por un momento pensé que podría negarse por lealtad. Pero luego selló los papeles, hizo clic con su pluma y asintió. Efectivo de inmediato. Ambos titulares de la cuenta deberán presentarse ante un juez para cualquier cambio futuro. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Las cuentas estaban bloqueadas, nuestros ahorros asegurados, el drenaje de Javier y Sofía cortado. Cuando regresé a mi auto, mis rodillas temblaban, pero mi corazón se sentía más firme. Había construido un muro donde antes solo había un campo abierto. Esa noche la tormenta estalló. Javier cerró la puerta principal con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron. Estaba poniendo la mesa con un guisado sobrante cuando entró a la cocina, su rostro enrojecido, los puños apretados. ¿Qué demonios hiciste en el banco, Isabel? Su voz era lo bastante fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Me giré lentamente con la cuchara aún en la mano, forzando calma en mi postura. «En el banco. No te hagas la tonta», ladró. «Me dijeron que nuestras cuentas están congeladas». No pude sacar un solo peso. Estuve ahí sentado como idiota mientras el gerente me daba una explicación sobre actividad sospechosa. Removí el guisado deliberadamente, dejando que el silencio se extendiera. Qué extraño. Tal vez es un problema de la computadora. La risa de Javier fue aguda, sin humor. «No empieces. ¿Presentaste algo? ¿Has perdido la cabeza? Estás paranoica, Isabel. Confundida. Actuando como una vieja amargada viendo sombras donde no las hay». Sus palabras golpearon con la misma crueldad que la sonrisa de Sofía, pero me obligué a mirarlo a los ojos. «Confundida, Javier, he estado manejando este hogar durante 35 años. Sé a dónde va cada peso. Si algo pasó con las cuentas, debe haber una razón». Dio un paso más cerca, la rabia en sus ojos teñida con algo más miedo. «Deshazlo. Mañana, regresa a ese banco y arréglalo, o lo lamentarás». Mantuve mi voz uniforme casi desconcertada. «¿Lamentarlo? Por proteger nuestros ahorros».
Javier se dio la vuelta paseándose por la cocina como animal enjaulado. «Eres imposible», murmuró, hablando tonterías. «La gente empieza a pensar que estás... inestable». Tragué la bilis que subía por mi garganta. Que creyera que estaba confundida, que me subestimara. Cuanto más me descartara, más afilada se volvía mi ventaja. Puse su plato en la mesa. «Come antes de que se enfríe». Me fulminó con la mirada, pero se sentó metiendo una cucharada en la boca, como si masticar pudiera silenciar la furia que hervía dentro de él. Lo observé sin parpadear pensando en las palabras de Miguel. «Te subestimaron. Úsalo». Y mientras Javier gruñía sobre paranoia y confusión, resolví en silencio mantener la máscara todo el tiempo que fuera necesario. Porque detrás de ella, la trampa sexy estaba cerrando un clic silencioso a la vez. El próximo paso requeriría más que paciencia, demandaría precisión. Llamé a Sofía la mañana siguiente, mi voz suavizada con un temblor que no tuve que ensayar demasiado. «Sofía, querida, ¿podrías dedicarme un poco de tiempo? Hoy. Hice un pastel de café y... Bueno, me pongo tan torpe con estas cosas del banco. Tal vez tú me puedas ayudar a entender». Dudo, pero el anzuelo de ser la lista fue demasiado fuerte. «Claro, suegra. Paso después de comer». Cuando llegó traía consigo esa confianza de abogada a tacones, resonando cabello perfectamente recogido. Una leve sonrisa como si ya estuviera entrando a un tribunal, segura de la victoria. Interpreté el papel de la abuela cansada, el chaleco flojo, los hombros encorvados, mis manos retorciendo el borde de la tela. «Siéntate, siéntate», insistí poniendo café y pastel en la mesa. «He estado tan confundida desde ayer. El banco llamó algo sobre nuestras cuentas. Pensé que tal vez tú entenderías mejor que yo». Sus ojos brillaron con interés. «¿Qué te dijeron exactamente?». Suspiré hurgando en mi bolsa como si buscara la nota correcta. En verdad, el papel con el número del gerente había estado listo desde la mañana. Lo deslicé por la mesa con mano temblorosa. «Este hombre, don Raúl, dijo que llamara si tenía preguntas. ¿Lo harías tú?» No le encuentro ni pies ni cabeza. Los labios de Sofía se curvaron ligeramente, casi indulgente. Marcó presionando el botón de altavoz. «Soy Sofía llamando con mi suegra Isabel. Queremos aclarar el estado de sus cuentas». La voz de Don llegó firme. «Sí, señora. Como expliqué ayer, las cuentas conjuntas fueron puestas en congelamiento temporal debido a retiros irregulares». Las palabras flotaron en el aire como una caída repentina de temperatura. «Retiros irregulares». La postura de Sofía se tensó. Sus ojos se posaron en mí buscando mi expresión. Mantuve la mía deliberadamente nublada con las cejas fruncidas, como si estuviera perdida en un idioma extranjero. «¿Retiros irregulares?», repetí suavemente retorciendo mi servilleta. «¿Qué significa eso?». Don respondió. «Múltiples cantidades pequeñas transferidas de manera constante durante los últimos meses. Por seguridad, ambos titulares deben estar presentes antes de permitir más actividad». Sofía tragó saliva al sonido fuerte en el silencio repentino. Su mano tembló ligeramente al terminar la llamada. Incliné la cabeza, mi voz cargada de preocupación. «¿Crees que Javier se ha sido descuidado? Siempre dice que imagino cosas. Pero... irregular. Y eso suena serio, ¿no?». Ella forzó una sonrisa delgada, pero el color se había drenado de sus mejillas. «Oh, seguro que no es nada, suegra. A veces los bancos son demasiado cautelosos. No significa nada criminal». Me incliné hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto frágil. «Pero, ¿y si lo es? ¿Y si alguien ha estado moviendo dinero sin que yo lo sepa?» Su máscara se deslizó por un segundo, el más leve destello de pánico en sus ojos. Tomó un sorbo de café demasiado rápido, quemándose la lengua, murmurando una maldición por lo bajo. Me recosté, dejando que el silencio llenara el espacio. En esa pausa saboreé el cambio. Durante semanas ella había tenido la ventaja sonriendo, a espaldas de mi hijo, susurrando al oído de mi esposo. Pero ahora en mi mesa con la palabra irregular, resonando como una campana,
Ella era la que luchaba por encontrar su lugar. Sofía empujó sus sillas hacia atrás abruptamente. Realmente debo irme. Gracias por el pastel, estaba delicioso. Su voz estaba tensa, quebradiza. Sonreí dulcemente palmeando su brazo con todo el calor de una abuela. Por supuesto, querida. Siempre has sido de tanta ayuda. Cuando la puerta se cerró tras ella, dejé que mis hombros se enderezaran, la máscara de niebla deslizándose. La vieja que ella pensaba predecible acababa de mostrar los dientes. Esa noche abrí mi carpeta y metí el papel dentro justo al lado de la grabación de sus propias palabras sobre la propiedad separada. Las piezas se estaban alineando y por primera vez sentí que la balanza se inclinaba a mi favor y supe que era hora de pasar al siguiente paso, traer a Esteban a la luz. Invité a Esteban el domingo bajo el pretexto de una cena familiar. Cociné su favorito pollo asado con romero y puse la mesa con la vajilla buena. Si notó el esfuerzo, no lo dijo. Parecía agotado, con la corbata floja, el cansancio de un hombre cargando demasiado. Durante la comida dejé que la conversación fluyera fácilmente al principio. El trabajo, la nueva obsesión de Clara con los dinosaurios, el clima. Solo después de que su plato estuvo vacío, empujé mi taza de té a un lado y junté las manos. Esteban, dije suavemente, hay algo de lo que necesito hablarte. Y necesito que escuches antes de reaccionar. Frunció el ceño. Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Tomé aire para estabilizarme. He notado que el dinero está desapareciendo de las cuentas conjuntas. Retiros pequeños, casi 200.000 pesos en unos meses. No son gastos rutinarios. Van a otro lado. Parpadeó claramente sorprendido. Eso no suena correcto. Papá maneja la mayoría de esas cosas. ¿Tal vez es para el taller? No lo es, dije con firmeza. Lo revisé. Y hay transferencias a una cuenta bajo el apellido de soltera de Sofía. El silencio fue inmediato, espeso como melaza. Sacudió la cabeza lentamente. No, eso no puede ser. Sofía no haría eso sin decírmelo. Extendí la mano sobre la mesa colocando mi mano sobre la suya. No digo esto para lastimarte. Lo digo porque necesitas ver las inconsistencias. Tu padre me dice que está en el taller, pero lo he visto en la casa de Sofía. Están juntos cuando no estás ahí. Esteban retiró la mano, su rostro enrojeciendo. Mamá, para. Esto suena a paranoia. Siempre has sido protectora, pero Sofía no es así. Es mi esposa. Su defensa fue automática, pero hubo un destello. Solo un destello en sus ojos. Duda. Ojalá no fuera cierto. Susurré. ¿Crees que quiero creer que la mujer que recibí como hija está conspirando con tu padre? Que quiero pensar que están tomando de nuestra familia. Pero Esteban, los números no mienten. Y tampoco sus propias palabras. Se recostó frotándose las sienes. Palabras. ¿Qué palabras? Dudé, eligiendo con cuidado. Sofía me explicó cómo la propiedad separada puede convertirse en propiedad común. Lo expuso como un mapa. Pensó que preguntaba por una amiga. La mandíbula de Esteban se tensó. Tal vez solo hablaba en general como abogada. Eso no prueba nada. No lo hace, admití suavemente. Pero sumado al dinero, los retiros, las mentiras... Pinta un cuadro. Uno que no puedes permitirte ignorar. Se levantó de repente empujando su silla hacia atrás. No puedo escuchar esto. No dejaré que me pongas en contra de mi esposa. No sin pruebas. Tragué el dolor de sus palabras. Entiendo. Pero recuerda lo que te dije cuando eras pequeño. A veces la verdad se esconde en las grietas más pequeñas. Mira de cerca, Esteban. Lo verás. No respondió. Tomó su chamarra y salió. Pero no antes de que captara esa sombra de incertidumbre en sus ojos. Cuando la puerta se cerró, recogí los platos con manos temblorosas, sabiendo que la semilla de la duda había sido plantada. Y las semillas, una vez plantadas, siempre crecen. Sabía que Esteban no estaba listo para creerme. Su amor por Sofía era un escudo, uno que no podía romper con números o teorías. Pero el tiempo y la paciencia eran armas más afiladas que la ira. Necesitaba sus propias voces, palabras, que nunca pudieran negar. La oportunidad llegó un jueves por la noche.
Sofía llamó su tono brillante, pero quebradizo. Suegra, pasaré mañana con unos papeles del comité de padres. Pensé en dejarlos y charlar un poco. Mi pulso se aceleró. Nunca pasaba sin una razón. ¿Y papeles del comité? Eso era un pretexto si alguna vez había oído uno. Metí la grabadora en el bolsillo de mi chaleco y preparé la casa como si solo fuera una abuela mayor ordenando. Cuando llegó, puso una carpeta delgada en la mesa de centro y se hundió en el sillón cruzando las piernas con pulcritud. Esteban está trabajando hasta tarde otra vez. Suspiró más para sí misma que para mí. El hombre prácticamente está casado con su banco. Ofrecí café, pero lo rechazó. Su celular vibró y lo tomó sin dudar. Me ocupé en la puerta de la cocina con los ojos bajos, pero los oídos atentos. Su voz bajó a ese tono sedoso que usaba cuando pensaba que nadie prestaba atención. Sí, una vez que se presente la petición se rendirá. Isabel es predecible. Siempre lo ha sido. No querrá la vergüenza. Mi estómago dio un vuelco. Petición. Rendirse. Vergüenza. No hablaba de un cliente lejano. Hablaba de mí. Mantuve mi respiración estable, la mano rozando el botón de la grabadora a través de mi chaleco, para asegurarme de que capturaba cada palabra. Continuó: Javier confía en mí. Los jueces adoran la narrativa limpia. Mujer mayor, matrimonio largo, esposo. Solo busca justicia. Se escribe sola. Firmará. Me quedé helada, mi sangre fría. Hablaba con Javier, mi esposo, el padre de mi hijo. Sofía rió entonces, baja y confiada. Una vez que el juez firme estaremos listos. Sin alboroto, sin arrastrar. No tendrá opción. Mis rodillas se debilitaron, pero me aferré a la encimera manteniendo el silencio hasta que terminó la llamada. Cuando se giró hacia mí, su rostro era de nuevo la máscara de encanto, la nuera obediente trayendo formularios escolares. Perdón por eso, dijo dulcemente. Solo un cliente. Forcé una sonrisa temblorosa. Por supuesto, querida. Siempre estás tan ocupada. Pero por dentro la máscara se había deslizado. Para ella. Tenía cada sílaba guardada ahora palabras que nunca podrían retirar. Después de que se fue, me senté en la mesa, la carpeta intacta, mirando la luz parpadeante de la grabadora. Mis manos temblaban mientras la reproducía. Su voz llenó la cocina confiada, calculadora, descartándome como si ya estuviera borrada de mi propia vida. Una vez que se presente la petición se rendirá. Presioné detener, mis ojos ardían. 35 años de matrimonio reducidos a una sesión de estrategia entre mi esposo y la mujer que se casó con mi hijo. Justo entonces, mi celular vibró con un mensaje. Lo tomé con el corazón latiendo fuerte. No era para mí. Era de Javier, enviado por error a mi número. El mensaje decía: el juez firmó. Llámame. La cuchara se deslizó de mi mano y chocó contra el suelo de azulejo. Ahí estaba la confirmación más allá de cualquier duda. Javier no solo estaba orbitando alrededor de Sofía. Estaba completamente atado a ella, conspirando a la vista, tan seguro de que nunca vería los hilos. Guardé el mensaje al instante, reenviándolo a mi correo como los demás. Prueba tras prueba, cada pieza cayendo en su lugar. La farsa no solo estaba agrietada, estaba hecha añicos. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón con la grabadora en la mesa y el mensaje de Javier brillando en la pantalla de mi celular. Mi pecho dolía, pero debajo del dolor había algo más fuerte: resolución. Si pensaban que la vieja se rendiría, habían olvidado la primera regla que cada alumno aprende en mi aula. El examen no termina hasta que la maestra lo dice. Y yo apenas estaba preparándome para calificar. Puse la mesa ese domingo como si nada en el mundo hubiera cambiado, aunque todo lo había hecho. La vajilla que me dejó mi madre brillaba bajo la luz del comedor. El pollo asado llenaba el aire con aroma a romero y el flan esperaba en el refrigerador para el postre. Parecía cualquier otra cena familiar que habíamos compartido a lo largo de los años. Solo yo sabía que no lo era.
Javier llegó primero con una botella de vino que no se molestó en envolver. Besó mi mejilla demasiado rápido, sus labios secos, sus ojos evitándome. «Huele increíble», murmuró dejando la botella como si su deber estuviera cumplido. Sofía y Esteban llegaron juntos con Clara, entrando a saltos por la puerta antes que ellos. Me abrazó fuerte sus pequeños brazos, la única calidez que se sentía real en ese momento. Besé su cabeza respirando su inocencia, como un bálsamo contra la tormenta que rugía dentro de mí. La cena comenzó con charlas sobre la larga semana de Esteban, en el banco, el proyecto de ciencias de Clara, el nuevo caso de Sofía. Escuché asintiendo sirviendo papas en los platos, sonriendo donde se esperaba. Interpreté mi papel con la paciencia de una actriz experimentada. Pero la carpeta en mi estudio pesaba más que cualquier utilería, grabaciones, estados de cuenta, el mensaje que Javier envió por error. Pruebas de lo que creían escondido. A mitad de la comida levanté mi copa. Un brindis, dije. Mi voz calma firme. Todos se detuvieron levantando sus copas por reflejo. Javier se movió el tenedor de Sofía, quedó suspendido sobre su plato. Esteban sonrió ajeno. Por la honestidad, dije simplemente. El pegamento que une a las familias. Las palabras flotaron en el aire como escarcha. La sonrisa de Javier vaciló sus nudillos blanqueándose alrededor del tallo de su copa. Sofía bajó la suya lentamente, sus ojos disparándose hacia Javier, antes de forzar una risa. Eso es bueno, suegra. La honestidad es importante. Esteban rió suavemente tomando un sorbo de su vino sin notar lo rígida que se había vuelto la habitación. Salud. Pero lo vi. Las miradas pasaron como contrabando Javier a Sofía, Sofía de vuelta a Javier, el cálculo silencioso parpadeando en sus ojos. No presione más. No aún. Solo tomé un sorbo sosteniendo el silencio lo suficiente para que su incomodidad se espesara. Sofía jugó con su servilleta su compostura habitual resbalando. Entonces Clara dijo con demasiada vivacidad: «Cuéntale a la abuela sobre la obra en la escuela». Javier se aferró a la distracción como un náufrago a una cuerda. «Sí, la obra, Esteban. ¿No dijiste que tiene un papel importante?» Sonreía Clara animándola a hablar. Ella se lanzó a contar sobre los ensayos su pequeña voz, elevándose sobre la corriente subterránea en la mesa. La dejé llenar el espacio mi propio silencio deliberado. A medida que los platos se vaciaban, la tensión se volvía insoportable. Javier seguía rellenando su copa aunque apenas bebía. Sofía evitaba el contacto visual, sus hombros demasiado rígidos para alguien en la casa de su propio hijo. Esteban miraba entre nosotros confundido como si captara solo el más leve aroma a humo, mientras el fuego ardía invisible. No necesitaba decir más. Mi brindis había hecho el trabajo. Había plantado la palabra honestidad en medio de ellos y resonaría en sus cabezas mucho después del postre. Cuando finalmente se sirvió el flan, observé a Sofía empujarlo por su plato sin comer. Javier miró su reloj 2 veces. Esteban intentó aligerar el ambiente preguntando por mi jardín, pero su voz estaba tensa. Esperé calma compuesta, dando a Clara otra cucharada cuando pidió más. No les daría la satisfacción de una grieta. Querían que me rindiera. En cambio, levanté mi copa y les recordé que estaba observando. Después de que se fueron, la casa quedó en silencio otra vez. Solo el tintineo de los platos mientras llenaba el fregadero. Mis manos se movían automáticamente, pero mi mente estaba fija en la verdad. Su actuación no podría durar mucho más, y estaba lista para el momento en que finalmente se rompiera. Miguel llegó un jueves por la tarde bajo la lluvia, su maletín de cuero húmedo en las esquinas. Meques estrechó la mano con firmeza al entrar a la sala su presencia, dándome fuerza. «¿Estás lista?», preguntó colocando el maletín junto a la mesa de centro. «He estado lista durante semanas», respondí, mi voz más suave de lo esperado. Extendimos la evidencia en la mesa. Estados de cuenta con retiros sospechosos, la escritura de mi casa, el mensaje errante de Javier, el dibujo de Clara,
y la grabadora lista para reproducir. Cada pieza era parte de la verdad que intentaron enterrar. Javier y Sofía llegaron con minutos de diferencia, sus rostros ensayados en neutralidad. Javier con su chaqueta de mecánico, Sofía con un blazer impecable. Esteban trajo a Clara, pero la llevó al estudio con un cuaderno de colorear para protegerla. «Siéntense», dije mi voz calma pero firme. «Necesitamos aclarar las cosas». Javier sonrió con condescendencia. «¿Otro brindis por la honestidad?» «Exactamente», respondí sin inmutarme. Miguel se presentó. «Represento a la señora Morales por irregularidades financieras. Escuchen con atención». Puse los estados de cuenta primero marcados con los círculos de Elena. Casi 200.000 pesos desviados de nuestras cuentas. Transferencias a la cuenta de Sofía bajo su apellido de soltera. Javier quiso hablar, pero Miguel lo interrumpió. El enrutamiento está confirmado. Una citación lo vinculará a ti, señora Torres. Eso es exposición criminal. Sofía palideció murmurando. Podría ser un error. Presioné reproducir en la grabadora. La voz de Sofía llenó la sala. Una vez que se presente, la petición se rendirá. Isabel es predecible. Esteban miró a su esposa atónito. Javier se inclinó su rostro sin color. Reproduje otra grabación. Si el dinero conjunto pagó mejoras, es propiedad común. Miguel añadió. Esto justifica una queja ante el colegio de abogados. Usaste información familiar para conspirar. Sofía tartamudeó. Era hipotético. Entonces puse el dibujo de Clara, mamá, papá, ella. Y yo llorando sola. Esteban tembló al tomarlo. ¿Le dijiste que me mudaría con papá? ¿Que la abuela no pertenece? ¿Sofía? No respondió. Javier arremetió. Ella está torciendo todo. Deslicé mi celular con el mensaje de Javier. El juez firmó. Llámame. Esteban apretó la mandíbula. Miguel continuó. Han conspirado para despojar a la señora Morales. Presentaremos órdenes de protección y una queja contra ti, Sofía, a menos que retires cualquier petición y reconozcas sus derechos. Javier maldijo. Sofía sollozó. Esteban susurró, no repetidamente. No alcé la voz. Querían que me rindiera, pero el silencio no es debilidad. Las acciones tienen consecuencias. Sofía se derrumbó. Javier la miró con desprecio. Esteban me miró con dolor sin negación. Cerré la carpeta. La evidencia estaba lista para el próximo paso. La tormenta afuera rugía, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. El puño de Javier golpeó la mesa tan fuerte que las tazas de café temblaron. «¡Esto es una locura!», gritó, su rostro rojo, las venas tensas en su cuello. «¿No ven que está perdiendo la cabeza? 35 años. Y ahora inventa historias porque está sola». No me inmuté. Había enfrentado tormentas más ruidosas en aulas llenas de adolescentes rebeldes y sabía cuándo el ruido era solo una máscara para el miedo. Esteban se movió en su silla, dividido entre el padre al que siempre había admirado y la madre, cuya calma desafiante ahora llenaba la habitación. «¡Papá!», comenzó su voz baja e incierta. Javier se volvió contra él. «No te atrevas, Esteban. No te atrevas a ponerte de su lado en esta locura. Está confundida. La edad hace eso». Los ojos de mi hijo se posaron en mí y vi la vacilación. El niño que quería creer en su padre, aún luchando dentro del hombre que sabía más. Esa vacilación cortó más profundo que los gritos de Javier. Tomé la grabadora, presioné el botón y dejé que la habitación se llenara con la voz de Sofía. No sospecha nada. El sonido pareció aspirar el aire del espacio. Nadie se movió. Incluso la furia de Javier flaqueó mientras su mirada se disparaba hacia Sofía, cuyos ojos se cerraron como si la hubieran abofeteado. Los hombros de Esteban cayeron. La lucha en él se derritió en algo más pesado, la comprensión. Miró a su esposa, luego a su padre, y finalmente a mí. No estaba mintiendo. Susurró. Javier intentó de nuevo, más débil esta vez. Es fuera de contexto. No saben lo que quiso decir, pero el silencio que siguió mató toda excusa. El rostro surcado de lágrimas de Sofía era respuesta suficiente.
Junté las manos en la mesa, mi voz calma. No más gritos, no más mentiras. Estos son los términos, Javier. Te quedas con el taller, te quedas con tu camioneta. Pero la casa, mi casa, sigue siendo mía como siempre ha sido. Las cuentas de ahorro se quedan conmigo. Firmas y te vas. Silenciosamente. Sin espectáculo en tribunales, sin vergüenza para Esteban o Clara. Si te niegas cada pieza de evidencia, irá ante un juez. La boca de Javier se abrió, pero no salió sonido. La rabia aún estaba allí, pero debajo yacía el pánico, el tipo de miedo que solo un hombre acorralado por sus propios actos podía sentir. ¿Destruirías a tu propia familia por esto? Escupió finalmente. Lo miré con firmeza. Tú la destruiste en el momento en que decidiste construir otra con ella. Esteban bajó el rostro entre las manos, respirando con dificultad, como si el peso de los fracasos de ambos padres lo aplastara a la vez. Sofía no dijo nada, solo miró al suelo, sus manos retorciendo el borde de su blazer, como una niña atrapada haciendo trampa. Javier empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, paseándose hacia la puerta como si la distancia pudiera aflojar la soga. No puedes simplemente borrarme, Isabel. Yo también construí esta vida. Construiste el taller, dije con firmeza. Construiste tu reputación en el pueblo y no tengo intención de quitártelo. Pero la casa nunca fue tuya. Los ahorros vinieron de mis años de trabajo, tutorías, esfuerzos, planes. Intentaste tomar lo que no era tuyo. Ahora te doy la única salida que tendrás con dignidad. Miguel deslizó los papeles de separación por la mesa, su pluma lista. Estos términos son justos, más que justos considerando lo que tenemos documentado. Javier se quedó congelado en el umbral, el pecho agitado, dividido entre la rebeldía y la derrota. Sus ojos ardían en los míos, pero no vacilé. Los años de comidas cocinadas, camisas planchadas y lealtad dada sin cuestionar se alinearon detrás de mí como testigos silenciosos. Finalmente sus hombros se hundieron. Regresó, tomó la pluma y garabateó su nombre con una violencia que casi rasgó el papel. Empujó los papeles de vuelta murmurando: «Quédate con tu maldita casa. Quédate con tu dinero. A ver si te mantienen caliente por las noches». Recogí los papeles firmados, deslizándolos en la carpeta. Mi voz era firme, incluso gentil. El calor no viene de las mentiras, Javier. Viene de la verdad. Y finalmente he reclamado la mía. Salió sin otra palabra, la puerta mosquitera cerrándose con un golpe detrás de él. El eco perduró en la casa silenciosa, el sonido del engaño yéndose para siempre. Esteban se quedó en silencio, las lágrimas aferrándose a las esquinas de sus ojos. Sofía alcanzó su brazo, pero él se apartó levantándose lentamente. «Necesito aire», murmuró caminando hacia el porche. Me quedé atrás, los papeles en mis manos. La tormenta afuera finalmente comenzando a despejarse. La batalla no estaba terminada, pero la primera verdadera victoria había sido reclamada. Y sabía que el ajuste de cuentas con Sofía aún estaba por llegar. Los días después de la firma de Javier se sintieron como el asentamiento lento de una casa tras un temblor. Nada parecía roto desde afuera, pero dentro los cimientos habían cambiado para siempre. Sofía vino a la casa la noche siguiente, su rostro pálido, su blazer arrugado, como si no hubiera dormido. Esteban la siguió, su mandíbula tensa, sus ojos ensombrecidos. Se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde las mentiras se habían desmoronado. «Tengo que decirte», comenzó Sofía, su voz ronca. Miró hacia mí, luego a Esteban, que estaba sentado rígido con los brazos cruzados. «Fui parte de esto. Moví dinero. Planeé argumentar por la casa. Dejé que Javier creyera que podíamos ganar». Sus palabras temblaron, pero salieron de todos modos. Esteban no se movió. Su silencio pesaba más que cualquier estallido. «Lo siento», susurró ella, las lágrimas derramándose ahora. «Pensé que estaba protegiendo nuestro futuro», él declara. «Pero fui codiciosa. Te traicioné.
Esteban se levantó lentamente empujando su silla hacia atrás. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Traicionaste más que a mí. Traicionaste a nuestra hija». Me miró entonces sus ojos vidriosos. «No puedo mantener a Clara en esa casa». «No ahora». Sofía se rompió entonces sollozando en sus manos. No sentí triunfo, solo el eco hueco de lo que la traición deja atrás. A la mañana siguiente Javier llegó con una sola bolsa de lona colgada al hombro. No me miró a los ojos mientras la dejaba junto a la puerta. Su postura antes orgullosa se hundía a la lucha drenada de él. «El taller es tuyo para que lo conserves», dije en voz baja, aunque ambos sabíamos que había firmado la renuncia a la casa y los ahorros. Asintió una vez, murmuró algo que pudo haber sido un adiós, y salió. La puerta se cerró tras él con un clic suave, que sonó como una despedida. Más tarde ese día Miguel llamó. «Es oficial», dijo. «El colegio de abogados ha suspendido a Sofía pendiente de investigación. No estará ejerciendo la abogacía pronto». Su tono era profesional, pero podía escuchar el peso de la noticia. Cuando colgué encontré a Esteban en la sala con Clara dormida en su regazo. Acarició su cabello, su rostro atrapado entre el desamor y el alivio. «Me pidió que la perdonara», dijo en voz baja. «Pero no sé si pueda. Solo sé que Clara merece algo mejor que sombras y mentiras». Toqué su hombro suavemente. «Ambos lo merecen». Esa noche Clara se quedó en la habitación de huéspedes, sus pequeños ronquidos flotando por el pasillo. Esteban se quedó despierto en el sofá, y yo me senté en mi sillón, la carpeta de evidencia finalmente guardada. La tormenta se había roto las piezas esparcidas, y todo lo que quedaba era la pregunta de ¿qué podía reconstruirse de los escombros? Y mientras el amanecer se filtraba en el cielo, supe que el final no era solo de ellos. También era mío. El próximo paso sería aprender a vivir en el silencio que habían dejado atrás. La casa se sentía diferente una vez que los pasos de Javier dejaron de resonar por los pasillos. Más silenciosa sí, pero no vacía. El silencio era mío. Ahora no el silencio de ser ignorada, sino la calma de un espacio reclamado. Me paré en el umbral de la habitación de huéspedes, antes un lugar de visitas apresuradas y cajas apiladas. Las sábanas estaban dobladas, los muebles reorganizados. Traje estantes, un pizarrón y contenedores de suministros. Poco a poco se convirtió en mi nuevo estudio de tutorías. La habitación olía ligeramente a polvo de gis y pintura fresca, un recordatorio de que estaba construyendo algo otra vez. Los primeros estudiantes llegaron tímidamente, niños del vecindario, que necesitaban ayuda extra después de la escuela. Vi en sus ojos el mismo hambre que reconocí en mis aulas durante décadas. Preparé cuadernos, afilé lápices y llené el espacio con aliento. Sus risas se filtraron en las paredes ahuyentando lo que quedaba de la traición. Esteban, fiel a su palabra, pidió un traslado a una sucursal más cerca de mi pueblo. Quería estabilidad para Clara, quería que sintiera raíces en un hogar que no desapareciera bajo sus pies. Algunas noches se quedaba en el sofá demasiado cansado para manejar de regreso. Nunca me importó. La casa tenía espacio para sanar. Clara llenaba la cocina con su presencia cada tarde. Juntas hacíamos galletas, empanadas, roles de canela. Sus mejillas espolvoreadas de harina brillaban de orgullo, mientras le anunciaba a la Esteban: «La abuela me dejó romper los huevos yo sola». Esas tardes me recordaban que algunos lazos no se debilitan bajo presión. Se endurecen como acero. Sofía se mudó a 2 ciudades de distancia. Escuché de Esteban que tomó un pequeño departamento cerca de su hermana suspendida de su práctica, su nombre susurrado con desaprobación en su firma. No celebré su caída, sin embargo. Se sentía menos como una victoria y más como una limpieza necesaria, un fuego que dejó atrás solo lo que podía crecer de nuevo. Por las noches, cuando los papeles de tutoría estaban apilados ordenadamente y Clara dormía, me sentaba en la sala con una taza de té. La casa zumbaba con su nuevo ritmo.
Sin gritos, sin secretos, solo la respiración constante de la paz. Una noche Esteban se quedó en el umbral observándome. Mamá dijo en voz baja: «No sé cómo te mantuviste tan fuerte». Sonreí dejando mi taza. «¿Por qué tenía que hacerlo? Por mí, por ti, por Clara». Asintió, sus ojos suavizándose. «Nos has dado más que una casa. Nos has dado la oportunidad de empezar de nuevo». Miré alrededor de la habitación, las mismas paredes, el mismo tejado. Pero todo había cambiado. No porque me rindiera, sino porque me negué a hacerlo. Y en esa negativa había encontrado la libertad. Pero incluso mientras la paz se hacía más ruidosa, me preguntaba ¿qué seguía? ¿Qué me pediría la vida ahora que finalmente estaba en terreno firme? Pasaron 6 meses y las estaciones cambiaron. El mordisco del invierno dio paso a la primavera. Luego el verano floreció y se desvaneció en el aire fresco del otoño. Mi casa, alguna vez un campo de batalla de susurros y planes, se había convertido en un santuario. Los dibujos de Clara ahora cubrían la puerta del refrigerador, brillantes de color. Uno en particular siempre captaba mi atención: la abuela en el centro, Clara a mi lado, Esteban sonriendo cerca. Esta vez no había lágrimas en mi figura. En cambio, estaba erguida con un sol dibujado sobre mí, sus rayos extendiéndose hacia afuera. Los niños a menudo ven las verdades con más claridad que los adultos, y su dibujo me decía que habíamos encontrado nuestro equilibrio otra vez. Las sesiones de tutoría crecieron. Lo que comenzó con un puñado de niños se expandió a adolescentes reunidos alrededor de mi mesa de cocina. Algunos venían por matemáticas, otros por escritura, pero todos se iban con más que lecciones. Les hablaba de la resiliencia, de mantenerse erguidos cuando la vida exigía que se arrodillaran. Escuchaban con los ojos abiertos mientras les decía: la dignidad es la única herencia que nadie puede robar. Cada vez que lo decía sentía que las palabras se profundizaban en mí también. Esteban mantuvo su promesa trabajando cerca, construyendo una vida más estable para Clara. Todavía llevaba heridas, la traición nunca es limpia, pero ya no vivía en la negación. Cuando visitaba a menudo se quedaba en la mesa observando a su hija reír conmigo, el alivio grabado en su rostro. De Javier escuché poco. Una chaqueta de mecánico vislumbrada al borde del pueblo de vez en cuando. Una figura cargada por elecciones que no podía deshacer. Sofía permaneció como una sombra en otra ciudad. Su ausencia era su propio tipo de paz. En la quietud de la noche, cuando los papeles estaban apilados y la cocina olía ligeramente a gis y canela, a menudo me sentaba con té y pensaba en el pasado. Ellos confundieron la edad con debilidad. Yo confundí el amor con seguridad. Ambas eran ilusiones. Solo la verdad se mantuvo. La verdad había quemado las mentiras, dejado la escarcha agrietada y derritiéndose. Y en su lugar algo inesperado creció, no amargura sino dignidad reclamada. Cerré los ojos escuchando la risa de Clara resonar por el pasillo. Por primera vez en años el sonido no llevaba sombras. Era puro y era mío. La casa ya no era solo paredes y cuartos. Era prueba de que incluso después de la traición, la vida podía enraizarse de nuevo en un suelo más fuerte. Y mientras el viento del otoño sacudía las ventanas, supe que esto no era un final. Era la temporada después de la escarcha, la que trae un nuevo comienzo.